Por fin tenemos revisiones de la RTX 5060 Ti comparándola contra diferentes tarjetas gráficas. No solo eso, sino que la veremos frente a la 4060 Ti de 8 y 16 GB y además cómo es la sensación con múltiple generación de fotogramas. Como siempre, cuando hacemos estos videos tratamos de traer la mayor cantidad de fuentes posibles para que vos puedas sacar tu propia conclusión, tener diferentes puntos de vista. Acá no queremos formarte una, sino solamente que veas la data. Evidentemente yo voy a dar mi opinión personal, pero espero que vos tengas la tuya propia. Empezamos con Hardware Unboxed. Ellos hacen el análisis de varias tarjetas gráficas sin utilizar DLSS ni múltiple generación de fotogramas, o sea, no usar escaladores, y nos muestran la potencia bruta de la GPU. Luego vamos a pasar a Daniel Owen, quien comparó la 4060 Ti de 8 y 16 contra la 5060 Ti de 16 GB, aplicando DLSS, múltiple generación de fotogramas y más. Por último, también me gusta dejar un poco de Chris Spear, quien nos cuenta un poco la experiencia con múltiple generación de fotogramas, y creo que es interesante para esta generación de GPU, y en este caso siendo aún más la gama más de entradita. Las características de la 5060 Ti ya se las saben. Precio, en teoría, precio recomendado $380 la versión de 8 GB, 16 GB $430. Vamos a hablar del precio al final porque se fue de las manos. Ambas versiones de 8 y 16 GB son exactamente iguales. Lo único que cambia es la cantidad de memoria. Lo mismo que pasó con la 4060 Ti. En este caso deberíamos esperar un rendimiento igual en las dos GPUs, aunque Nvidia no mostró revisiones de la versión de 8 GB. Encontré una revisión aislada que la vamos a ver al final también. Entonces, la mayor diferencia de rendimiento va a existir básicamente por el cuello de botella en la memoria VRAM. Por otra parte, esta tarjeta gráfica es PCI Express 5.0 por 8 carriles. En el futuro vamos a ver un video de PCI Express 5.0 por 8 versus 4.0, 3.0 para ver cuánta diferencia hay, ya que esto es bastante nuevo. Dato importante, si te estás pensando en comprar esta GPU, sé que estas son de gama media, gama de entrada, entonces estás ahorrando mucho dinero para llegar a esta generación de tarjetas gráficas. Todas las pruebas que vamos a ver son hechas evidentemente con el mejor procesador del mundo, la mejor tarjeta gráfica, PCI Express 5.0 y todo lo demás. Por lo tanto, en las revisiones no van a tener el típico cuello de botella de qué pasa si la tenés con PCI Express 4.0, si tenés un procesador menos potente y demás. Así que, como siempre, los números que vamos a ver son los mejores del mundo, ¿ok? Es decir, si la tarjeta gráfica va a 50 FPS en el mejor de los casos, si tenés un PC menos potente, posiblemente te vaya 40-45 FPS. No tienen en cuenta las diferencias de rendimiento que puede haber con cuellos de botella. A lo que voy es, estos números son estimativos del rendimiento en el mejor de todos los casos. Comenzamos, no vamos a ver todos los juegos, vamos a ver el promedio en general, pero empezamos con Marvel Rivals. 1440p, ultra calidad, lumen activado, recordemos sin utilizar escaladores ni generación de fotogramas. La 5060 Ti se posiciona con 65 FPS en promedio, siendo superada por la 7800 XT por 2 fotogramas. Por debajo está la 4060 Ti 16 GB, quien logra 54 FPS. En este caso es de un 20%, ¿sí? La diferencia es de un 20%. Esto sería en total unos 10-11 FPS de diferencia. Ahora bien, a 4K hay una diferencia un poco mayor, 30%, ¿sí? A favor de la 5060 Ti, quien logra 36 FPS contra 28. Esto a 4K en ultra con lumen activado, ¿sí? Todas las referencias son poniendo la GPU al máximo, es decir, no es necesario jugar a 4K a esta calidad para conseguir solamente 30 fotogramas. Pasamos ahora a Star Wars Jedi Survivor, 1440p en calidad épica, 66 FPS, mismo rendimiento que la 7700 XT a priori, lo cual interesante. La diferencia en este caso es de un 16% a favor de la 5060 Ti frente a la 4060 Ti. Luego a 4K, ¿cómo viene la cosa? Logramos 31 fotogramas contra 28 de la 4060 Ti. En total una diferencia de un solo 11%. Y digo solo porque a priori no merece la pena el salto de la 4060 Ti a la 5060 Ti. Vamos ahora a ver Cyberpunk 2077, 1440, todo en alta calidad sin trazado de rayos. La 5060 Ti consigue 79 FPS, mientras que la 4060 Ti se queda con 64. Acá sí hay una diferencia mucho más amplia. Y a 4K también hay una diferencia más amplia todavía, justamente en este juego. Logra 40 FPS contra 29, casi 30, un 38% más de rendimiento con la 5060 Ti. Star Wars Outlaws 1440p, ultra calidad nativa anti-aliasing. Sí, este juego ya tiene además Ray Tracing obligatorio. 36 fotogramas versus 34, un 6% de diferencia. Acá la verdad
Si estabas pensando cambiarla, no vale la pena. La 4060 Ti, el escalado es muy poco. Y después a 4K consigue 18 FPS de la 4060 Ti contra 20 de la 5060 Ti. Un 11% de diferencia. Por lo tanto, además de los porcentajes, de cuánta diferencia en porcentaje hay, también es importante ver cuántos FPS de diferencia tiene. Y en este caso son solo 2 fotogramas. Y ahora sí, vamos a la media de 16 juegos a 1440p con estas GPUs. Como pueden ver, hay un montón de tarjetas gráficas. La 5060 Ti consigue en promedio en todos los juegos que probó Hardware Unboxed, 16 en total, 76 fotogramas. Versus la 4060 Ti, quien logra unos 66 fotogramas, como habíamos previsto, de un 15 a 20% de diferencia en comparación contra la 4060 Ti, la generación pasada. Por lo tanto, ¿es más o menos lo que estábamos esperando? Y en reglas generales sí, es lo mismo que Nvidia nos mostró con sus diapositivas e hicimos el análisis como les habíamos mostrado. Esto a 1440p. La diferencia de rendimiento no iba a ser tanta. Lo que más va a destacar es utilizar múltiple generación de fotogramas. Eso va a hacer que el salto sea muchísimo mayor. Luego a 4K, 42 FPS de media contra 35. Esto pone a la 5060 Ti siendo un 20% más rápida que la 4060 Ti en esta ocasión. También aprovechamos y pasamos a los datos de Tech Power Up a 1080p, 1440p y 4K. Con todos estos juegos que ven en pantalla, si quieren ponerle pausa, pero vamos a ver el global básicamente frente a otras GPUs. Acá lo tenemos, 1080p, la 5060 Ti consigue unos 107 y después las versiones ya saben custom, en este caso consigue un par de FPS más. Por debajo estaría la 4060 Ti, quien logra 95, 96 FPS. Repito, las dos versiones, la de 8 y 16, estos en juegos donde la VRAM no sería un problema. Y después tenemos por debajo la 3060 Ti con 85 fotogramas. Esto nosotros en el video pasado lo estuvimos analizando y podíamos más o menos saber cuánto rendimiento tendría, donde básicamente con los datos de Nvidia y nosotros remarcando líneas y líneas para saber exactamente cuánto porcentaje de diferencia podría haber en un juego donde solamente hubiese rasterizado puro y duro. Nos habíamos percatado que la 5060 Ti iba a ser un 30% más potente que la 3060 Ti. Y bien, la 3060 Ti de 8 GB, porque es la única versión que hay, en promedio consigue unos 85 FPS. La 5060 Ti consigue en promedio unos 108 FPS, 109 FPS si querés. Y esto con una cuenta sencilla te saca de que tiene un rendimiento de alrededor de un 27, 28, 30% si querés. Así que a ver, si tenés una 4060 Ti, no valdría mucho la pena. Tenés generación de fotogramas por 2 y ya con eso, la verdad que está muy correcto, a menos que quieras jugar a más fotogramas con múltiple generación de fotogramas, evidentemente. Después, si tenés la 3060 Ti, 85 FPS en promedio, no vas a utilizar trazado de rayos, porque para tracing, olvídate. Y además sí, tenés generación de fotogramas de AMD en este caso. Ahí tenés que poner en duda si te gustaría o no un salto. Para algunas personas el salto puede ser decente y para otras no tanto. Por eso, depende de tu presupuesto también. Ahora bien, si tenías una 3060 o una 6600 de AMD y querés una 5060 Ti, yo ahí el salto lo veo bastante interesante, muchachos. Ahí sí creo que estaría bien la 5060 de 16 GB. La de 8 me cuesta recomendarla porque hoy en día 8 te vas a quedar corto para algunas cosas. Y eso que estamos viendo todavía fotogramas a 1080p. Vamos a ver 1440p. Ahora sí, pasamos el promedio de videojuegos, 1440p. Te los dejo en pantalla si quieren poner pausa para ver cada uno. Veamos ahora el promedio. A 1440p, 81 FPS contra 78, 79 y un poquito más de fotogramas la versión custom. Y ahora metemos un para ver la diferencia. La 4060 Ti consigue en promedio unos 68, 69 FPS y a 1440p una diferencia un poco mayor. Después, incluso con 8 GB, se sigue manejando bastante bien. ¿Sí? Pero igual dependiendo qué juego. Va a haber juegos donde la VRAM se va a quedar corta con 8 GB a 1440p. Lo voy avisando por si en el promedio no se nota tanto. Todo depende de qué juego use. Después la 3060 Ti a 1440p consigue 62 FPS. Y ojo, no hay tanta diferencia en reglas generales. Después sí, incluso la 3060 12 GB tiende para abajo. También la RX 7600 de 8 GB tiende para abajo. Por lo tanto, para 1440p, si tenés una 3060, si tenés una 6600 de AMD, la 5060 Ti de 16 GB, la veo bastante decente. Evidentemente todo va a depender del precio al que la encuentres y además cuánto estés dispuesto a pagar por ella. Ahora bien, viendo nuevamente la diferencia de la 3060 Ti que consigue 62 FPS contra 79 de la 5060 Ti, ¿cuánta diferencia de rendimiento hay? Y lo mismo, alrededor de un 30% para redondear, ¿sí? 28 o 29% entre la 3060 Ti y la 5060 Ti. Básicamente casi lo mismo que habíamos hecho con los análisis, ¿sí? Este es el rendimiento que Nvidia nos mostró. Y entre la 4060 Ti 16 y la 5060 Ti, y bueno, alrededor de un 15%. Es, como ya mencionamos antes, más o menos la diferencia que estábamos esperando.
Ahora sí, pasamos al análisis de Daniel Owen, que nos muestra la 4060 Ti de 8, 16 y 5060 Ti de 16 GB. 1080p Supreme, la 4060 Ti de 8 GB no arranca, muere directamente porque se queda corta de memoria VRAM en Supreme. Esto no significa que en medio no se pueda ejecutar, sí se puede ejecutar, pero Supreme, el que más memoria VRAM consume, no arranca directamente. Pero la 4060 Ti de 16 GB consigue unos 87 FPS de media y la 5060 Ti unos 99. En este caso recordemos sin utilizar DLSS ni generación de fotogramas ni nada. Buen rendimiento en ambas GPUs, un 14% de diferencia a favor de la 5060 Ti. Ahora bien, 1080p en medio, la 4060 Ti de 8 GB se ejecuta y muy bien. Evidentemente tenemos este cuello de botella con la memoria VRAM en este juego que es muy VRAM demandante. 88 FPS contra 106 de la 4060 Ti y 124 FPS consigue la 5070 Ti, siendo un 17% más potente que la versión 4060 Ti. ¿Se pueden ejecutar? Sí. ¿Funcionan muy bien? Sí. ¿Vale la pena el salto? Si tenés la 4060 Ti 16 ya te digo que no. Repito, a menos que quieras utilizar múltiple generación de fotogramas. Ahora bien, tenemos 1440p Supreme y sin utilizar Path Tracing, 66 FPS la 4060 Ti de 16 GB, mientras que la otra consigue 77, 17% a favor de la 5060 Ti. Como puedes ver, tienen un rendimiento muy similar. Ahora bien, quiero que pasemos a Cyberpunk 1080p, Ray Tracing Overdrive, es decir, Path Tracing. Ambas tienen un rendimiento de entre 24 a casi 30 FPS. La 5060 Ti es un 11% más potente que la 4060 Ti. Pero 1080p sin usar DLSS ni generación de fotogramas, este es el rendimiento. Y recordemos que Cyberpunk es un juego que ya está súper optimizado para Nvidia. Por lo tanto, sí, el rendimiento va a ser positivo. Aplicar generación de fotogramas en la 5060 Ti utilizando Ray Tracing, Path Tracing en este caso, ¿va a ser positivo? Y en reglas generales sí, además activando evidentemente DLSS por lo menos en modo calidad, no native anti-aliasing. Ahora bien, con DLSS 4 Transformer en modo calidad, el rendimiento aumenta un poco más, 53 FPS, 56 en la 5060 Ti, 50 FPS en la 4060 Ti de 16 y la 4060 Ti de 8 no sufre tanto cuello de botella en este juego, ven que no tiene tanto consumo de memoria VRAM, se queda con 48 FPS en promedio. En este caso, 12% de diferencia a favor de la 5060 Ti de 16 GB. Activando ahora generación de fotogramas, ¿sí? Recordemos que todas las GPUs soportan generación de fotogramas por 2, exceptuando la 5060 Ti que soporta hasta por 4. ¿Ven la diferencia? Se puede jugar 1080p, Ray Tracing Overdrive, DLSS 4 en calidad, con generación de fotogramas. Sí, lo puedes hacer en todas estas GPUs. 87 FPS en promedio la 4060 Ti de 8, 91 FPS la de 16 GB y un 11% más de rendimiento la versión 5060 Ti en por 2. Luego con por 4 logra una diferencia del 100%, ¿sí? Duplicando el rendimiento. 180 FPS en promedio. Evidentemente necesitas un monitor para ver esos fotogramas. Si lo tenés, puedes jalar tu PC, puedes jalar. Y la latencia no es tan mala. Vean esta latencia, 41 milisegundos de latencia en por 4. Es la misma latencia que consigue Frame Generation por 2 en la 4060 Ti de 16 GB. O si no, 46 milisegundos de latencia que consigue la 4060 Ti de 8 GB. La latencia no es mala porque estamos teniendo buenos fotogramas base al activar DLSS en modo calidad. Evidentemente, como lo vamos a ver más adelante, te van a notar algunos defectos gráficos. Sí. ¿Es perfecto múltiple generación de fotogramas? No. Y mientras menos FPS tengas por debajo de 60, porque en este caso andábamos entre 50 más o menos, va a haber más artifacts. Múltiple generación de fotogramas por 4 va a tener más defectos que Frame Generation por 2. ¿Por qué? Porque tenés un fotograma real, otro generado, otro real, otro generado. En el otro tenés fotograma real, generado, real, generado, real. Por lo tanto, puede llegar a tener más defectos gráficos. Evidentemente esto se puede pulir. Mientras menos FPS tengas, más detalles gráficos vas a encontrar. Seguimos, 1440p, Ray Tracing Overdrive con Path Tracing activado, DLSS 4 en balanceado, 40 FPS la 5060 Ti, 35-39 FPS la versión de 16 GB de la 4060 Ti, 35 FPS en promedio según marca Daniel Owen. Bueno, 13% a favor de la 5060 Ti. Ahora bien, activando generación de fotogramas, en por 2 tenés 68 FPS con la 5060 Ti, mientras que en por 4 vas a 120 fotogramas con una latencia, digamos, aceptable. 71 milisegundos es aceptable. ¿Va a ser la mejor experiencia? ¿Va a ser como nativo? No.
se van a notar detalles gráficos, porque estamos funcionando a 40 FPS y ahí escalando más. Pero ojo, ¿se va a sentir suave? Sí. ¿La latencia es aceptable? Sí. Mientras que, repito, la 4060 Ti de 16 GB consigue 63 FPS y la 4060 Ti de 8 GB anda entre los 50 y 60 FPS. Ahí ya se nota un poquito que le falta, pero ojo, igual estamos utilizando acá Ray Tracing Overdrive. No hace falta Path Tracing y en esta generación es bastante exigente. Por lo tanto, en este juego que está súper optimizado para Nvidia, ¿se puede utilizar Path Tracing? Y sí, ajustando cositas, sí. En otros juegos donde ya es mucho más exigente porque la optimización cuesta un poco más y ahí vas a ponerse en duda si lo vas a querer tener activado o no. Igualmente estamos viendo 1440p y es bastante decente. Ya después, por ejemplo, Cyberpunk 2077, pero 1440p Ultra, sin DLSS ni trazado de rayos, unos 80 FPS, la 5060 Ti, la 4060 Ti se queda con 58 fotogramas y la 4060 Ti de 8, 57. ¿Ven? Acá no hay diferencia de rendimiento entre estas versiones de 8 y 16 porque la memoria VRAM no está haciendo cuello de botella. Consumo de 7 GB y 7 GB en ambas GPUs. Ahora bien, en todos los juegos que probó Daniel Owen, que acá justamente está hablando el compañero, 5060 Ti de 16 GB contra la 4060 Ti de 16 GB, hay un 18% más de rendimiento a favor evidentemente de la 5060 Ti. El salto, como decimos, como pienso yo, no es tan grande. Si tenés una 3060, si tenés una 6600 XT, 6600 de AMD, 5060 Ti la veo decente, bastante decente. Pero si no, no lo creo. Todo va a depender del precio, porque el precio finalmente termina siendo importante a la hora de tomar este tipo de decisiones. Más si son estas gamas, que está pensada para gente que está ahorrando su monedita para comprar una GPU. Ahora sí, pasemos a Chris Peer, que quiero que vean 1440p Ray Tracing Ultra, pero no Path Tracing, porque también quiero que escuchen su opinión respecto a múltiple generación de fotogramas por 4. Ray Tracing Ultra 1440p, 34-33 FPS. Nada mal, esto con DLSS apagado. Con DLSS en calidad ya consigue unos 50-52 FPS, un rendimiento evidentemente mejor todavía, pero todavía no estamos en los 60 fotogramas. Por lo tanto, con DLSS en balanceado, como en este caso, ahora sí ya puede conseguir los 60 FPS. Activar generación de fotogramas múltiple en este caso ya es positivo. ¿Por qué? Porque tenés una frecuencia base de 60 fotogramas. Ahora sí, lo que va a hacer es poner DLSS en calidad y múltiple generación de fotogramas por 4, donde obteníamos 50 FPS base. Y esto, recordemos, es Ray Tracing Ultra, no es Path Tracing. And here we have it, much smoother experience, holy crap. Okay, I mean, it's to be expected. We're running 4 times frame generation at the moment, which, I mean, it's the star of the show, I guess, for the 50 series GPUs. It's the major technology that they got going on compared to previous generations, and it is pretty good. I do like it. However, since we were below 60 frames per second baseline with quality DLSS at 1440p with ray tracing, I can notice a bit of artifacting here and there. It's not super noticeable, you gotta look for it, but if you know what you're looking for, you're definitely gonna notice it. So, yeah, I usually prefer to have a baseline of 60 plus FPS all of the time to enable frame generation 4 times on top of. Goodbye, Bob! In terms of input lag, there's not much to it. It's noticeable, it's there, it's a little bit higher than it was at native resolution, obviously, but I can deal with it absolutely fine. No problems whatsoever with a baseline of 50 FPS. También la compara con generación de fotogramas por 2, donde menciona que sí, va a tener menos detalles gráficos e incluso dice que no nota ningún problema. Now, if you don't like as much artifacting, and what I'd probably end up doing here, you can use 2 times frame generation, you know, the classic frame gen from the 40 series, and this not only makes it slightly sharper, I'm noticing it actually, it also makes it less artifact, because you're not rendering or outputting as many AI generated frames or fake frames, as some people like to call it, and here's just 1 AI generated frame per frame that is real or classically rendered, you know. So yeah, in terms of the artifacting, it's much less noticeable. In fact, I'm not really noticing any weirdness going on with the picture. I think this is probably the best experience here with the 5060 Ti if you want ray tracing. Y el tema del precio, si bien era interesante sobre el papel porque era más barata que la generación pasada, en el mundo real no estaría ocurriendo, ya que los precios son más elevados que el precio recomendado. Y vamos a tomar en cuenta solamente Estados Unidos, que es
de donde sale todo esto. Y estamos ahora en Newegg, una de las tiendas donde en Estados Unidos más se mueve todo. La 5060 Ti de 8 GB, y porque recordemos que estaba esta versión que Nvidia no quería que supiésemos nada sobre ella, vamos a ver al final también un poquito sobre su potencial. Le debería costar unos 379. Su modelo más económico se encontraba a partir de los $420, el precio que debería tener casi la 5060 Ti de 16 GB. Así que en términos de precio, imagínate que Estados Unidos está complicado, ahora los demás países también lo van a estar. Creo que bastante más por los impuestos. Muy difícil conseguir el precio recomendado hoy en día en tarjetas gráficas, así que es solo un número porque no hay que darle mucha atención finalmente. La 5060 Ti de 8 GB, en este caso la Asus Prime de 3 ventiladores, $420. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, están agotadas. Por lo menos en Estados Unidos, en esta página de Newegg está agotada. En Amazon casi ni aparecen. Si vamos bajando, vamos a ir viendo de a poquito. Voy bajando por acá y van a ver que la mayoría están agotadas, y son las versiones de 8 GB. De 16 GB recién aparece, a ver si aparece una a $429, precio recomendado, pero está agotada. Y $450, agotado, todo agotado, no hay stock, precio más alto que el recomendado finalmente. Se complica conseguir GPUs, precio recomendado, y estas son de entrada, en teoría. Y gama media, gama baja de entrada. Incluso ha llegado a aparecer la de 8 GB, unos $540. Gente, casi mismo precio que la 5070, precio recomendado, evidentemente. Ahora bien, en países como España el precio recomendado se está manteniendo de forma muy interesante. Veamos por ejemplo acá, 459 euros la 5060 Ti Dual de 16 GB, cuyo precio recomendado es de 460 euros. Y por suerte allá se está manteniendo el precio, lo cual evidentemente es positivo para el consumidor, ya que la estaba esperando ese precio, es lo que tiene. Mientras tanto, la versión de 8 GB sí está un poco cara, 444. Por este precio, estirate directamente a la versión de 16. No hace falta la de 8. Después sí, si vas bajando, los precios se encarecen aún más. Pero por lo menos, acá estoy en PC Componentes, se pueden encontrar al precio recomendado. Así que bien en España que se puede. Así que gente, vimos varias fuentes. El rendimiento de la 5060 Ti de 16 GB está bueno si tenés una tarjeta gráfica serie 30 o serie 6000 de AMD. Tenés serie 40, mi opinión personal es no vale mucho la pena. A menos que, ya te digo, quieres utilizar múltiple generación de fotogramas, que es la exclusividad que tiene serie 50 en este caso, porque generación de fotogramas por 2 sigue siendo bastante rentable a día de hoy por la diferencia, digamos, de rendimiento frente a una 4060 Ti. Después le dije que estaba la 5060 Ti de 8 GB, donde tenemos estos pequeños datos. De hecho, PowerUp nos muestra la 5060 Ti de 8, pero de un revisor en China recién. ¿Dónde tenemos esto? En 3D Mark, la 5070 Ti de 16 y la de 8 rinden prácticamente igual. No hay diferencia, porque como ya les dije son la misma GPU, lo que cambia es la cantidad de memoria. El cuello de botella va a venir por ese lado. Ahora sí, estamos en este juego, que es Taca Taca. Acá tenemos entonces Assassin's Creed Shadows con máxima calidad sin utilizar escaladores, sin utilizar DLSS. La 5060 Ti 16 consigue 47 FPS, esto a 1080p. La 5060 Ti de 8 consigue 42 fotogramas, mismo rendimiento casi que la 4060 Ti de 8 GB. Son muy parecidas, muchachos. La diferencia es muy poquita. Y a 1440p, la 5060 Ti de 16 GB consigue 40 FPS, mientras que la 5060 Ti de 8 GB 36. Mismo rendimiento casi que la 4060 Ti. Ya les digo, la memoria VRAM le hace cuello botella, haciendo bajar su rendimiento aún más. En Horizon Zero Dawn conseguimos este rendimiento, máxima calidad sin DLSS. 5060 Ti, 130 FPS, nada mal, a 1080p, pero vean cómo baja el rendimiento con 8 GB, 101 FPS de media. Esto rendimiento similar a la 4060 Ti de 8 y es más potente evidentemente, pero la diferencia de fotogramas no es tanta. Escala mucho más por la cantidad de memoria que tiene. Ahora, ¿qué tal la 1440p? 92 FPS la versión de 16 GB y 79 80 FPS la de 8. El cuello de botella, gente. La 4060 Ti de 8 GB consigue 69 FPS. Es por esto básicamente que Nvidia no quiso mostrar la versión de 8 GB. También. Y ahora Cyberpunk 2077 activando DLSS 4, múltiple generación de fotogramas en el muy verde, en por 2 en verdecito y nativo en gris. Y esto a 2K con Ray Tracing activado y DLSS en calidad. La 5060 Ti de 8 consigue 61 FPS al igual que la 5060 Ti. Recuerden que les dije, la 4060 Ti de 8 y la 16 no había diferencia en Cyberpunk porque no había cuello de botella en la memoria de VRAM. Lo mismo iba a pasar con la 5060 Ti de 8 y 16. Y en este caso es lo que obtenemos. No hay cuello de botella, por lo tanto tenemos un rendimiento muy parecido.
Y ahora bien, con múltiple generación de fotogramas, sí es mejor la de 16 GB, logra escalar un par de FPS más. 113 contra 92. Esto evidentemente en las mismas condiciones. La 5060 Ti seguramente sea una tarjeta enfocada para 1080p, aunque repito, Nvidia no quiso mostrarnos nada.